Bitácora de descubrimiento. Durante la visita pudimos ver varios objetos relevantes que fueron utilizados en la vida cotidiana de las sociedades prehispánicas, que de alguna forma también ha influido e evolucionado a través de la historia hasta llegar al presente. El primero de estos objetos es la tinaja, que se utilizaba para conservar y refrigerar alimentos por un largo tiempo, que en el presente ha evolucionado en forma de nevera que la utilizamos para realizar la misma función. Otro de estos objetos son las potizas o garrafas. Estos eran contenedores de líquidos que sobresalen por sus dimensiones entre los objetos que integran la rica y variedad alfarería taína. Estas piezas tienen formas acorazonadas, globulares o mamiformes, pico alargado y boca estrecha. Los garrafones taínos, como parte de la herencia cultural de los taínos, ha influido en la comunidad dominicana actual al preservar tradiciones y prácticas ancestrales. Estos se preservan como decoración y en ocasiones para su propia función del pasado. El último objeto es la higuera. En los tiempos prehispánicos, los taínos utilizaban las higueras dominicanas para diversos fines prácticos y ceremoniales. Principalmente las higueras se empleaban como recipientes para almacenar agua y otros líquidos, así como para servir alimentos y bebidas. En la actualidad, los recipientes hechos de higueras dominicanas se utilizan de varias maneras, combinando funcionalidad y tradición. Por ejemplo, se emplea en comunidades rurales para almacenar agua y alimentos gracias a su durabilidad y origen natural. Formas de organización social y económica entre sociedades prehispánicas y coloniales. Existen muchas diferencias con las que se pueden comparar estas dos sociedades. La principal diferencia era su estructura social. Las sociedades prehispánicas tenían una estructura social jerarquizada, con una nobleza, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos, mientras que la colonial tenía una organización que se basaba en una diferenciación racial y en la posesión de tierras, españoles en la cúspide, mestizos en el medio y población indígena y esclava en la base. Otra de sus diferencias más destacadas era la base económica. La base económica de las sociedades prehispánicas se basaba en la agricultura de autoconsumo, tributos de especies, comercio local e intercambio basado en el trueque, mientras que la base económica de las sociedades coloniales se basaba en la explotación de recursos para la exportación a Europa, tantos como la minería o la agricultura de plantación. Siguiendo con la organización económica, el comercio de las sociedades prehispánicas se basaba en mercados locales y comercio regional, el uso de cacao, textiles o metales como moneda de intercambio, mientras que en las sociedades coloniales tenía un comercio monopolizado por España a través de un pacto colonial, limitando el comercio con otras naciones. Para finalizar, otra de sus diferencias era la movilidad social. En las sociedades prehispánicas existía cierta movilidad social, especialmente a través de la guerra, el comercio o el servicio de Estado, mientras que en las sociedades coloniales su movilidad social era muy restringida. La posición social estaba determinada por el origen étnico y la riqueza. Diario de reflexión histórica. Los cambios en la vida de los pueblos indígenas tras la llegada de los colonizadores. La llegada de los colonizadores europeos a América tuvo un impacto profundo
en la vida de los pueblos indígenas. En primer lugar, muchas comunidades fueron desplazadas de sus tierras ancestrales, lo que alteró su conexión con el territorio. Además, las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela y el sarampión, causaron muertes masivas y redujeron dramáticamente sus poblaciones. Culturalmente, los indígenas enfrentaron una presión enorme para abandonar sus tradiciones y creencias en favor de los impuestos por los colonizadores, lo que llevó a una pérdida significativa de identidad. En el cambio económico, muchos fueron sometidos a trabajos forzados y en minas y plantaciones, lo que destructuró sus modos de vida tradicionales. A pesar de todo esto, muchos pueblos indígenas mostraron una notable resistencia y adaptabilidad. Algunos lograron mantener aspectos de sus culturas y formar alianzas, estrategias con los colonizadores para poder sobrevivir.